capítulo 3. Y hoy vamos a estar meditando los versículos del 5 al 9, la primera parte. Bueno, este mensaje lo he titulado como dice allí en la palabra, la vida antigua y la nueva. Y casi nuestra hermana Cecilia me quita la introducción del... Yo la hacía así. Y esta introducción es, ¿quién luego de bañarse se pone ropa sucia? Lo primero que queremos hacer es ponernos una ropa limpia luego de un largo día de trabajo, ¿no es así? De la misma forma que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día, los cristianos, las cristianas, debemos despojarnos de los harapos sucios y andrajosos de nuestra vida vieja. Y es esto en lo cual vamos a estar pensando hoy, porque Dios no nos salva para que nosotras sigamos viviendo como nos parezca. Por el contrario, Dios nos salva para su gloria. Y el pasaje de hoy inicia con algunas implicaciones, podríamos decir, éticas, para hacernos pensar que aunque hay libertad en Cristo, también estamos sometidas a preceptos firmes e inmutables. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia, porque Dios es inmutable y su palabra no cambia. Dios no solo nos salva para que podamos estar libres de la ira de Él, de la ira de Dios, sino más bien Él nos salva para glorificarse a sí mismo. Siempre se trata de Dios. Y antes de ser cristianas, nuestra forma de pensar, aquello que nosotras deseábamos, nuestros afectos, justamente estaban orientados a las cosas de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice en Romanos 8:7 que la mente pecaminosa o no espiritual es hostil a Dios y no se somete a Dios porque no puede. Y no solo eso, sino que dice que es incapaz de hacerlo porque no tiene los medios para hacerlo. Eso dice Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero los que viven en el Espíritu, conforme al Espíritu, sigue diciendo este pasaje, literalmente aquellos que son salvos, en quienes Dios ha hecho morar su Espíritu Santo, han recibido una nueva naturaleza. Por eso el título allí en la Biblia, la vida antigua, y podemos decir la vida nueva. Está hablando de un antes y está hablando de un después. Y cuando yo hablo de naturaleza pecaminosa, es el estado en el que todos nacemos, separados de Dios, sin afecto por las cosas de Dios, sin poder siquiera agradar a Dios, incapaces de hacerlo. Entonces dice que los que viven conforme al Espíritu Santo han recibido una nueva naturaleza y ahora piensan totalmente diferente. Dicho de una manera diferente, ahora nosotras deseamos y tenemos afectos por las cosas de Dios. Y a pesar de que cuando nos convertimos en cristianas, la orientación de nuestra vida cambia hacia Dios y estamos muertas al pecado, como veíamos anteriormente, hay tensión entre lo que nosotras somos posicionalmente en Cristo, muertas al pecado y vivas para Dios, y la presencia de nuestra carne, que continúa siendo tentada al mal, que continúa siendo tentada por el pecado. Cuando nosotras creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Él ha hecho que nosotras podamos nacer de nuevo, a una nueva vida. Él ha cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne que pueda creer en Él. Entonces las orientaciones que antes tenía nuestro corazón, ahora están ahí, como en una tensión entre lo que éramos y la influencia del Espíritu Santo en nosotras.
y batalla. Es lo que está diciendo. Por tanto, ahora hay un conflicto en nosotras entre nuestra carne, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra viejo hombre, vieja mujer, podemos decir, lo que éramos antes de conocer a Cristo y el Espíritu Santo. Y Pablo dice allí en Gálatas 5, 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mientras que antes de nuestra conversión éramos esclavas del pecado, ahora reconocemos el pecado por lo que es y batallamos con la ayuda de Dios. Esa es la diferencia. A veces, la verdad que me da mucho temor del Señor escuchar a predicadores diciendo: ven a Cristo que tus problemas se acabarán. Sin embargo, pareciera que tenemos más problemas, porque antes, como nuestra conciencia estaba adormecida, no teníamos el conocimiento de la ley de Dios, no nos parecía tan mal las cosas que hacíamos. Pero de repente la luz de Cristo brilló en nosotras y entonces empezamos a ver todo lo malo que hay en nosotras, porque empezamos a ver la ley de Dios y a contemplar lo que Él dice que es bueno y no lo que yo considero que es bueno. Vamos a leer el pasaje entonces, Colosenses 3, versículos del 5 al 9. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hasta aquí la palabra que vamos a estar meditando. Y estos son los 3 puntos de este bosquejo. Implicaciones de la nueva vida. Pecados que menciona este pasaje que nosotras debemos hacer morir, no abandonar, morir. Y las razones por las cuales nosotras debemos hacer morir esos pecados. ¿Sí? Implicaciones, pecado, razones. ¿Se van a acordar? Implicaciones, repetimos, pecados y razones. En el versículo 5, ¿qué le dice Pablo a los cristianos de Colosas que tienen que hacer? ¿Qué les dice? Sigan conmigo ahí la lectura. En el versículo 5, ¿qué les dice? Haced morir lo que pertenece a su vieja naturaleza pecaminosa, a lo terrenal en vosotros. Hay un mandato, una orden. Haced morir. No aplaquen, mengüen, ténganlo calmado. No, hagan morir lo pecaminoso en ustedes, lo que ustedes eran antes. Y veíamos anteriormente que Pablo primero exhorta positivamente a los creyentes a que pongan su mira en las cosas de arriba, en las cosas que van a perdurar, en las cosas celestiales, es decir, en Dios, en lo que Él valora, en lo que Él ama, para cultivar justamente una disposición espiritual. Pero en segundo lugar, Él le da una exhortación negativa de dar muerte a la carne. Según Romanos 6, ya estamos muertos al pecado y hemos crucificado nuestra vieja naturaleza en la cruz con Cristo. Sin embargo, Pablo exhorta a los cristianos a seguir dando muerte a las actitudes y a las acciones pecaminosas que pertenecen a nuestra naturaleza antigua. Otra vez debemos seguir convirtiéndonos prácticamente en lo que ya somos posicionalmente en Cristo, santas e intachables. Así nos ve Dios. Santos no con esa imagen que tenemos
de lo que significa o quizá el común de la gente maneja como santo. Santo es apartado para Dios, ¿sí? Fuimos apartadas para Dios, para vivir para Él. Intachables no somos, pero Dios nos mira a través de Cristo, que es perfectamente santo, intachable, ¿sí? Eso somos posicionalmente. Así, a medida que más pecado es purificado en nosotras, más nos volvemos como Cristo. Entonces podemos decir que la nueva vida implica mortificar el pecado. Si hablamos de las implicaciones, ¿qué implica que yo tenga hoy esta nueva vida, la vida de Cristo en mí? Que yo haga morir el pecado. Si nosotras no ponemos freno al pecado, si nosotras no batallamos con el pecado, no vamos a crecer en santidad y no vamos a poder avanzar hacia la madurez. Cuando Pablo le dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros, ¿quién debe hacer morir lo terrenal? Yo, tú. Debemos hacer morir. Y ahora, ¿qué significa hacer morir lo terrenal en nosotras? ¿Qué significa? En primer lugar, significa que seamos conscientes de las actitudes pecaminosas, de las acciones en nuestra vida que son incompatibles con la nueva vida que nosotras tenemos hoy en Cristo. Que justamente el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos hace saber. Cada vez que nos exponemos a la palabra, nosotras podemos examinar cómo está nuestro corazón. Y es entonces que tomamos conciencia de si realmente yo estoy obrando o no conforme a Dios le agrada. Y la segunda parte, bueno, antes le doy un consejo práctico. Una buena manera de hacer esto es justamente mirar pasajes como Colosenses 3, como Gálatas 5, como Romanos 7, y poder identificar las actitudes y las acciones de la carne que son mencionadas allí y comparar nuestras vidas con ellas. Y pensar esto, ¿cuáles de estas cosas tienen todavía indicios de presencia en nuestras vidas? Agarro estos pasajes y hago una lista. Y luego examino mi corazón a la luz de esa lista. ¿Cuáles de estas actitudes y acciones dan indicio todavía de presencia en nuestras vidas? Y en segundo lugar, ¿qué significa hacer morir? Significa estar activamente buscando liberación. ¿Qué hago después de que yo identifico esto? Todavía yo estoy batallando con la ira, el orgullo, la envidia, el pecado que sea. Todavía eso está en mí. Yo batallo todos los días. Justamente debo buscar que Dios me libere de ellos. Y eso debo hacerlo en oración. Pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotras, que nos ayude a vencer esto que estamos identificando, porque solo a través de Él es que vamos a poder vencer el pecado. Pero mientras oramos, como recomienda John Stott, dice, mata de hambre al viejo hombre. No le des de comer. Si te tientan los lugares donde sabes que podés caer en pecado, no vayas. Si hay imágenes que estás viendo, series, películas, que te llevan a alimentar tu mente de cosas que realmente no honran a Dios, no las mires. Si hay un grupo de personas con los que te juntas, donde esas conversaciones no edifican a nadie y no hacen bien, no vayas. Si eso está siendo de tentación en tu vida. Dice este hombre, mata de hambre al viejo hombre, a lo que eras antes. Elimina las actitudes, elimina los deseos, las acciones que alimentan a esa vieja mujer, podemos decir. La verdad es que todas somos propensas a caer en viejos patrones pecaminosos, todas. Por lo tanto, debemos renovar cada día nuestra actitud de rechazo implacable e inflexible hacia el pecado. Esto es necesariamente algo que debemos hacerlo diariamente y continuamente.
Antes se hablaba de este término de entregar nuestras vidas a Dios, pero el rendir nuestras vidas a Dios, refiriéndonos al momento de nuestra salvación, pero el rendir nuestra vida a Dios es algo de todos los días, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué implican estas palabras de Jesús? Estoy segura que ustedes lo han oído al menos una vez en su vida. Y si lo has oído un montón de veces en tu vida, qué grande la misericordia de Dios para contigo, que te ha permitido oír este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo como sus discípulas requiere morir a nuestro orgullo, requiere morir a nuestros deseos, requiere morir a nuestros pecados pecaminosos, requiere también ser rechazadas por el mundo. Y también implica imitar a Cristo en su muerte y en su vida. Eso es ser un discípulo. ¿Quieres seguir a Jesús? Esto implica, no basta solo con creer. Si nosotros nos vamos a la calle, toda la gente, la mayoría te dice, sí, yo creo en Dios. Pero eso no es nada, no lo es todo. El Señor nos llama a seguirlo, a tomar nuestra cruz y a seguir en pos de Él. Y seguir en pos de Él es seguir su ejemplo. Y seguir en pos de Él es vivir como Él vivió. Es por eso que debemos conocer la palabra. ¿Cómo quiere que Cristo que yo viva? El segundo punto es pecados que debemos abandonar. Veamos allí el versículo 5 en la segunda parte. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y fíjense en el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Acá encontramos en estos versículos dos listas, a modo de ejemplo, porque no es una lista exhaustiva, donde decimos acá se encuentran todos los pecados que tenemos que dejar. No es una lista exhaustiva. Podemos encontrar dos listas. Algunos hablan de tres listas. Yo las puse en dos. Los que hablan de tres listas dicen que aquí se mencionan pecados sexuales, pecados emocionales y pecados verbales. Y yo lo puse en dos listas. La primera lista encierra pecados personales, que son pecados que están relacionados con nuestros sentimientos. Y la segunda lista, pecados sociales, que son ofensas que nosotras cometemos hacia otros. Y la primera lista dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La fornicación encabeza la lista junto con el adulterio en la lista de las obras de la carne que menciona Gálatas 5:19. Y el concepto bíblico de fornicación es todo pecado sexual. Todo pecado sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Eso es haciendo alusión a fornicación. Y la tentación de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre ha sido poderosa. Ceder a ella puede tener realmente resultados desastrosos para nuestra vida. Por eso el Señor nos advierte. Todo lo que Dios demanda es para nuestro bien. Es como una baranda de protección y de seguridad para que nos vaya bien en nuestra vida. Ceder a ella entonces puede traer resultados desastrosos. El pecado sexual siempre hiere a alguien. A individuos, familias, negocios, congregaciones. Y no solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Las actividades y deseos sexuales deben ser puestos bajo el control de Cristo.
Dios creó el sexo y no es malo, pero Dios lo creó para la procreación y el placer y como una expresión de amor entre un esposo y su esposa. Entonces tenemos que decir que la experiencia sexual debe limitarse a la relación matrimonial para justamente poder evitarnos el herirnos a nosotras mismas, dañar nuestra relación con Dios y también con otros. Luego sigue la lista hablando de la impureza. Y a veces asociamos esta palabra con los pecados sexuales. Pero impureza es la condición de estar contaminados. Y nosotras ya nacemos así. Dice la Biblia que todas nacemos en pecado. Que no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Esa es la condición en la que nacemos. Y esta impureza incluye todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Y abarca cualquier actividad, pensamiento, palabra o acción que no se ajuste a la voluntad de Dios para nuestras vidas. La conducta pecaminosa se origina en los malos pensamientos. Por eso impureza va más allá del acto. Va acá en lo que yo pienso. Dice que Eva, cuando vio el fruto, que dice, miró, codició y luego tomó. Pasó algo antes de llegar al acto de pecar. Ella miró, le fue agradable, porque el pecado es agradable a los ojos. Produce placer momentáneo, pero después nos amarga toda la vida. Y después dice, codició, deseó eso. Y después lo tomó. Y ya sabemos los resultados, lo que sucedió desde entonces. Dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Me venía el ejemplo hace poco, los maestros compartían la historia del leproso sanado por Jesús. ¿Cómo se les decía a las personas leprosas en esa época? ¿Cómo se las consideraba? Personas inmundas, podemos decir impuras. Entonces, estas personas lastimosamente, tristemente, eran separadas de su familia. No podían convivir porque realmente el que tocara a alguien o tuviera contacto con un leproso también era considerado inmundo. Así como los leprosos, todos necesitamos desesperadamente que la misericordia y la gracia de Dios nos alcance y nos limpie las impurezas que nos contaminan. Cuando se encuentra con Jesús, lejos de Jesús ser contaminado, su gloria y su poder brilló sobre esta persona y fue limpio. Bienaventurado, dice el Salmos 32:2, el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Aquel a quien el Señor ha purificado y ha limpiado por la sangre de Jesucristo. La gloria del Evangelio es que Dios puede hacer puro lo impuro y limpio lo inmundo. Quizás diga, bueno, yo ya estoy acabada. He hecho muchas cosas impuras. Pero ese es el Evangelio que predicamos. Esa es la buena noticia. Que Dios puede transformar lo impuro en puro y lo no limpio en limpio para nuestro gozo eterno. Dios desea hacer eso por amor a Cristo.
Dice Primera de Juan 1:9 que si nosotras confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay impureza que Dios no pueda quitar. Y aunque tú te quieras lavar con lejía, como dice la palabra, con jabón, haciendo un montón de cosas, nunca vas a estar totalmente limpia, porque solamente Dios puede limpiarte. Y Él te hace una nueva persona y te da una nueva oportunidad para que viva Cristo en ti. Confiesa al Señor tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, dice. Sigue la lista allí: pasiones desordenadas, malos deseos. Un predicador decía, la fornicación nace de la impureza de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué decimos que es la raíz de todos estos pecados que se mencionaron anteriormente? Esta palabra proviene del griego pleonexia y procede de dos palabras griegas: pleón, que significa más, y exo, que significa tener. Ya se dieron cuenta del concepto, ¿no? Es el insaciable deseo de tener más y de tener lo que es prohibido. Cuando dice Santiago 4:2 que la avaricia es la fuente de todas las guerras y los pleitos, nos está dando a entender que debajo de la avaricia, podemos decir, subyace todos los demás pecados. Es poner nuestros deseos egoístas por encima de la obediencia de Dios. Y esto justamente nos lleva a la idolatría. La idolatría es el pecado también donde subyace debajo todos los demás pecados. Siempre que las personas pecan, están anteponiendo sus deseos antes que los deseos de Dios, antes que la voluntad de Dios. ¿Y esto qué es? Adoración a sí mismo. Por eso dice avaricia, que es idolatría. Con cada pecado nosotras que cometemos estamos rompiendo las reglas de Dios y estableciendo nuestra voluntad de Dios como regla y como norma. ¿Cuál será el antídoto contra la avaricia? Si la avaricia es el deseo de tener más y de tener aquello que no conviene, que es prohibido, ¿cuál será el antídoto? El contentamiento. Así de simple, el contentamiento. Una persona contenta, una persona agradecida con lo que tiene, no deseará, no codiciará cosa alguna de otro. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios. ¿Y cómo podemos confiar más en Dios? Yo quiero tener contentamiento. ¿Cómo confiar más en Dios? ¿Cómo crecer en esa confianza? Conociéndole más a Él. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a admirar, más lo vas a amar y más lo vas a querer imitar. Un puritano escribió: se llega a adorar más a Dios mediante el contentamiento que al escuchar un sermón o pasar muchas horas en oración o al celebrar los sacramentos. Miren cuán importante esta virtud. La segunda lista, como dijimos, señala pecados de índole social, porque, como decía, atenta contra otras personas. Esa lista comienza con ira, muy bien, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas y mentira. ¿La ira y el enojo son la misma cosa? No, me dice Rosana. Muy bien, Rosana. No. Por eso dice ira, enojo, ¿sí? Va mencionando. La ira es una amargura profunda e intensa, cargada de resentimiento. Es la actitud arraigada en el corazón de una persona airada. No se produce como una reacción a alguna provocación, sino que revela la actitud permanente de la persona
y le brinda la oportunidad de poder expresar su furor. La amargura no es algo que nosotras podamos erradicar fácilmente de nuestros corazones, y es algo que puede echar raíces profundas si nosotros no la dejamos, no la hacemos morir. Raíces profundas en nuestros corazones. ¿Cómo podemos hacer morir la amargura? ¿Qué será que dice la Biblia acerca de la amargura? ¿Dirá algo? Sí, la Biblia nos dice cuál es el efecto que tiene en nuestras vidas la amargura y también nos dice cómo huir de ella. El Salmo 73, si lo quieren buscar, versículos 21 y 22. Vamos a ver cómo se expresó allí el salmista. Salmo 73, versículo 21 y 22. Dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. La amargura, hermanas y amigas, nos convierte en personas difíciles de tratar. Nos convierte en mujeres con las que los demás no quieren estar. Nos hace toscas, quejumbrosas. Nos impide crecer emocionalmente y nos impide crecer espiritualmente. La persona amargada no da lugar a la reconciliación. Siempre está causando dificultades. Y como dice Hebreos 12, contamina a otros. La amargura contamina a otros. Siempre va a afectar a otros. Y también, como decía este salmo, tan torpe era yo que no entendía. Afecta hasta nuestra manera de pensar, hasta la manera de que cómo vemos las cosas. No podemos ver las cosas objetivamente, porque lo vemos a través de la amargura, del resentimiento, porque no hemos querido perdonar. La amargura nunca llega como un árbol grande, siempre llega como una pequeña semilla, chiquitita. Y la falta de perdón trae esa semilla. Lo primero que empieza a hacer germinar esa semillita es la falta de perdón. ¿Qué dice Proverbios 17:9? A ver quién lo encuentra y lo lee bien fuerte. Proverbios 17:9. Bien fuerte, que se escucha hasta afuera, como le decimos a los chicos. ¿Qué dice? ¿Sí? Por favor. Repetir una falta, ¿qué hace? ¿Qué hace el repetir una falta constantemente? Aparta al amigo. Repetir una falta cultiva la amargura en nuestro corazón y aleja a las personas de nosotras también. Y eso es una evidencia de que nosotras no hemos perdonado. Cuando yo en cada discusión con mi esposo traigo a memoria algo que pasó hace 50 años atrás, que quizá él ya ni se acuerda, ¿vieron cómo son los hombres? Que no se acuerdan. ¿Qué está evidenciando? Mi amargura y mi falta de perdón. ¿Cómo hacer morir la amargura? Repitiendo, no. Y a veces nos la repetimos a nosotras mismas, ¿no? Tal persona me hizo esto, y pienso. Y en lugar de estar meditando en la palabra, estoy pensando en el daño que esa persona me hizo hace 10 años, hace 12 años, que me pidió perdón, pero yo sigo pensando, o se lo cuento a otro.
lo divulgo. Nada de eso va a hacer que esa amargura sea desarraigada de nuestro corazón y no siga creciendo. ¿Cómo hacer morir la amargura? Justamente requiere que nosotras tengamos un entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotras. Si nosotras constantemente recordáramos el Evangelio, recordáramos cómo estábamos y cómo estamos y qué hizo Cristo, que me amó cuando yo era su enemiga, cuando le daba la espalda, cuando no hacía su voluntad, cuando me consideraba buena, pero en realidad no lo era, cuando ignoraba sus leyes, cuando cometía toda clase de impureza, o tenía malos pensamientos, o andaba en chismes, en contiendas. Si yo recordara en el estado en que yo estaba sin Dios, y cómo Dios me buscó, me amó, aún siendo pecadora, me amó, y me perdonó, y me sigue amando. Si yo entendiera eso, extendería la misma gracia a otros. Si yo me viera tal cual como soy, realmente sería más misericordiosa con los demás. ¿Qué yo puedo hacer entonces para quitar esa amargura de mi corazón? Es bueno también recordarse esto, que yo puedo cometer la misma falta que esa persona ha cometido hacia mí, la puedo cometer hacia otros y también hacia Dios. Hay un ejercicio que suelo hacer cuando me suceden cosas que para mí son injustas, o cuando recibo un maltrato, un desaire o lo que fuere. Yo trato de pensar en esa persona y trato de pensar en lo bueno que esa persona en algún momento me brindó a mí. Es un ejercicio mío. Y trae sanidad a mi alma. Digo, bueno, esa persona falló conmigo hoy, pero yo puedo fallar mañana con otra persona. Pero esa persona también en un tiempo hizo esto por mí y yo lo valoro. ¿Cómo hacer morir la amargura? Aferrándonos a las promesas de Dios. Que si nosotras estamos sufriendo injustamente, debemos recordar que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. No es nada, nada de nada con lo que va a venir. Hay misericordia para cada pecador que se arrepienta. El Señor sigue extendiendo su perdón. Y si yo quiero seguir en pos de Él, debo perdonar como Él perdona. Creo que mi esposo, no me acuerdo bien cómo decía, pero creo que fue Spurgeon o algo así, que él quiso tiró sus pecados todo al fondo del mar, ya no quería saber más nada con ese pecado y se dio cuenta, dice que el desgraciado sabía nadar, que el pecado salía a flote siempre, él pensaba que había mortificado. Y yo sé que es una lucha y que no es fácil cuando alguien nos lastima o cuando alguien nos hiere, pero es lo que el Señor nos pide que hagamos. Si no queremos tener un corazón amargado y ser mujeres con las que nadie quiere estar, conflictivas, llenas de enojo todo el tiempo, entonces no dejemos que haga raíz en nuestro corazón, no contaminemos a nadie. Y también otra manera es dejar de ser el centro y de sentir autocompasión por nosotras mismas y comenzar a mirar a Cristo, que realmente Él ha pasado todo lo que nosotras merecíamos pasar. Y no dijo una palabra. Como cordero fue llevado al matadero. El enojo entonces denota un arranque de ira y también es una obra de la carne, como dice Gálatas 5:20. El enojo no resuelto produce grietas que el diablo aprovecha. Dice, no den lugar al diablo. No dejen puertas abiertas para que el enemigo haga desastre. En nuestras relaciones, la primera, nuestros esposos, nuestros hijos. No demos lugar al diablo. Perdonemos.
Y también el enojo, cuando nosotros no está resuelto, nos lleva a herir a otros con nuestras palabras. La Biblia dice, enójense. ¿Dice eso? Parece que lo tomamos literalmente porque algunas vivimos todo el tiempo enojadas. Pero no es así, no lo tomen literalmente. Dice, enójense, pero no pequen. Hay cosas que nos van a hacer enojar. Ahora yo les pregunto, ¿te enojaste alguna vez sin pecar? ¿Se han enojado alguna vez y no han cometido pecado? Casi siempre nuestro enojo es pecaminoso. Y nuestro enojo entristece al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como les decía, muchas veces nos enojamos también cuando algo valioso se ve comprometido, porque no toda ira es mala. La ira es como una lucecita de advertencia que aparece y nos hace ver un poquito el estado en el que está nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, explotamos en enojo cuando nuestra autoridad como padres, como madres, está siendo amenazada por nuestros hijos. Y como nos vemos amenazadas, ¿qué hacemos? Gritamos, levantamos la voz, los humillamos, los exasperamos y a veces ni siquiera medimos nuestras palabras. No pensamos en el contenido de nuestras palabras. La autoridad que Dios te da a ti como mamá no te permite tratarlo como tú quieres. Debemos disciplinarlos en amor, como el Señor quiere. Y cuando alguien comete injusticia hacia nosotras, es legítimo que me enoje. Pero ¿qué debo recordar? Quiero que miren en 1 de Pedro 2, 22 al 23. ¿Qué debo recordar? ¿A quién debo imitar? 1 de Pedro 2, 22 y 23. Dice así: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él no cometió pecado, nunca mintió, ni engañó a nadie. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que debes hacer. Si en este momento estás pasando por una situación de injusticia o alguien te ha lastimado o herido, piensa y sigue el ejemplo de Jesús, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, no amenazaba, no engañaba, no profería palabra alguna, sino que encomendaba a quien juzga justamente, que es Dios. Eso es lo que debemos hacer también nosotras. Continúa la lista diciendo malicia, que es el carácter vicioso que busca hacer continuamente daño a otros. Vieron que hay personas así que parece que tienen todo el tiempo para hacer lo malo a alguien. No sé cómo se dan ese tiempo. La ira, el enojo y la malicia a menudo acaba en blasfemia. Es otro de los pecados que aparece en la lista. Cuando se emplea en relación con Dios es blasfemia y cuando se emplea en relación con los hombres es calumnia. El fruto de la ira, el enojo y la malicia son las palabras deshonestas. Miren cómo una cosa va llevando a la otra. Las palabras deshonestas. ¿Cuál es el propósito de alguien que profiere este tipo de palabras? Justamente herir y hacer daño a alguien. Pero también implica el lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Las palabras corrompidas incluyen expresiones verbales producidas también por la amargura. Y Pablo conecta aquí la amargura con el lenguaje ofensivo. Hay palabras que no llegan a ser palabras, malas palabras, pero no convienen. O rozan la vulgaridad,
o tratamos de decir con esa palabra, cambiándole algunas letras para no decir la mala palabra. Pero recuerden que Dios juzga las intenciones también, lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué palabra quise decir yo? Y estoy diciendo esta, pero que acá ya pequé. Y Él dice, quiten de ustedes esto, hagan morir esto. Cuando dejamos que la amargura nos controle, difícilmente también vamos a poder controlar nuestra lengua. Qué triste es escuchar quizás cómo en un matrimonio esposos se dicen tantas cosas tan ofensivas por un momento de ira, por enojos no resueltos, por amargura de años. Es muy triste. Si atendiéramos a la palabra de Dios y practicáramos el Evangelio. Y allí termina diciendo, no mintáis. Y ya vamos terminando, llegamos a las razones. ¿Por qué? Porque la mentira es un rasgo característico de Satanás. En Juan 8:44 se lo llama a Satanás el padre de mentira. Este es un rasgo de Satanás y no de Dios, quien en Tito 1:2 dice que Dios que no miente. Dios es veraz. Cuando yo practico la mentira, me identifico más ¿con quién? Con Satanás. Cuando yo practico la verdad, ¿a quién me parezco más? A Dios. ¿Por qué mentimos? Algunas veces puede ser para salir de un problema, ¿no? Generalmente mentimos porque estamos buscando la aceptación de otros. Pero la aceptación que debemos buscar es la de Dios. Tenemos una identidad. Somos hijas de Dios. La vida de Cristo está en nosotras. No busque la aceptación de las personas. Si yo les dijera que levanten la mano, ¿quién nunca mintió? No quiero que levanten, ¿eh? La que no levante es una mentirosa. Dios es veraz. Y si Él es el Dios de nuestra vida, debemos seguir su ejemplo. Las razones por las cuales debemos hacer morir estos pecados que se mencionan en este pasaje, yo les animo después que ustedes miren también el pasaje de Gálatas y de Romanos, lo puedan ver y hagan esa lista y examinen su corazón y hagan ese ejercicio de poder ver cómo está su corazón ante lo que Dios revela en su palabra. Las razones por las cuales debemos hacer morir el pecado, fíjense, están en el versículo 6 y en el versículo 7. No me salté esos dos versículos, ¿eh? Allí están, dice, la primera razón es porque el pecado acarrea el juicio de Dios, que dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa es la primera causa, o la primera razón. Y la segunda razón está en el versículo 7, porque eso ya pertenece a la vida antigua, pasada. Ahora somos una nueva criatura en Cristo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, antes, cuando vivías en ellas, cuando vivías lejos de Dios. El pecado acarrea juicio y no trae bendición a nuestras vidas. Algunos jóvenes por ahí dicen, yo siento que Dios no me escucha a mí. Es que la oración primera que quiere escuchar es que te arrepentís de tus pecados. Queremos la bendición, pero no queremos ponernos a cuentas con Dios. El pecado acarrea juicio y no bendición, y el creyente ha sido ya liberado de la ira de Dios. No tiene que tener temor de esto, como dice Romanos 5:9. Pero el creyente está sometido a la disciplina de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y Dios a sus hijos los ama y los disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre que no ama a su hijo no lo corrige.
No es algo negativo corregir a nuestros hijos, es una muestra de amor. Dios lo hace. El no creyente sufrirá su ira, su eterna ira, como dice Juan 3:36, que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El creyente experimentará cada día su disciplina amorosa. Es difícil pensar en Dios como airado, ¿no? ¿Por qué nos cuesta decir Dios tiene ira? Nos gusta más decir Dios es amor y queremos salir a defender a Dios, ¿no? No, Dios es bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que Él se enoja? Porque nosotras estamos manejando el concepto de enojo desde nuestra condición, desde cómo nos enojamos nosotras, desde cómo se enoja el otro, pero en realidad la ira de Dios es justa y santa. Él no está sujeto a variaciones temperamentales como nosotras. Hoy podemos estar bien y mañana estamos totalmente dadas vueltas. Dios no es así. El que practica el pecado, dice el Señor, sufrirá sus consecuencias. Y como dije, la otra razón es que el pecado es parte del pasado del creyente. Y quiero terminar con esto. Spurgeon escribió: cristiano, ¿qué tienes tú que ver con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con fuego? ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar una satisfacción duradera? ¿Cómo es posible que alguien que se ha enriquecido quiera volver a una vida de pobreza? ¿Cómo puede una nueva criatura actuar como si fuera vieja? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios 5:17. Hermanas y amigas, quiero decirte que no vas a poder batallar con tu pecado si no vienes a Cristo, si no depositas tu fe en Él, si no crees que Él tiene poder para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si no vienes en arrepentimiento y no crees en quien Él dice ser. No alimentemos la ira, queridas hermanas, que abrazamos la fe en Cristo. No alimentemos el resentimiento, no consintamos la lujuria ni la codicia. Alejémonos de todos estos pecados en todas sus formas. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Seguro te vas a quemar. No valen los años en la fe ni mucho conocimiento bíblico. ¿Sabes qué tienes que hacer en el momento de la tentación? Huir. Huir. ¿Cuánto estamos dispuestas a someternos al Espíritu Santo hoy? Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es una promesa de Dios. Y el que piensa que está firme, mire que no caiga. No te goces por el que cae. El próximo puede ser tú. La próxima puede ser tú. Más bien, estate alerta, fortalecida en el Señor, en su palabra. Y Dios dice que no te va a dar una tentación que vos no la puedas soportar. Y no solo eso, sino que te dice que ya tiene la salida. Corre a Cristo, huye de ahí y corre a Cristo. Busca el rostro de Cristo y hallarás la fortaleza, el poder para vencer la tentación. Es una promesa de Dios. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, oh Dios,
por traernos tu palabra en esta tarde-noche, por confrontarnos con ella, por mostrarnos cuál es tu voluntad, cuáles son los principios por los cuales debemos regirnos si hemos creído en ti. Gracias porque no nos has desprovisto de nada, sino que nos has dado tu espíritu. No batallamos solos. Y aunque nuestra carne lucha, nuestros deseos con los deseos del espíritu, sabemos que si confiamos en tu poder y acudimos a ti, podemos ser más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Oh Señor, si hay alguien aquí que aún no ha depositado su fe en Cristo como Señor y Salvador, pero hoy el Espíritu Santo, Dios, ha hablado a su corazón, trayendo convicción de pecado, yo te ruego, Señor, que tú le des fe para creer. Solo tú, Señor, le das propósito a nuestra vida. Tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos conformamos con tan poco, Señor. Pero en ti hay abundante bendiciones y riquezas. Ruego que tú estés bendiciendo si hay alguien en este lugar que hoy ha entendido el Evangelio. Tú dices, Señor, que tú has amado al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que esa vida pueda estar, Señor, en aquella persona que quizás hoy está acudiendo a ti, pidiéndote perdón por sus pecados. Tu promesa es segura, Señor. Y aquellas que por gracia hemos recibido el don de la fe, te pedimos que perdones nuestra incredulidad y que aumentes nuestra fe. Y que nos sigas santificando por medio de tu palabra, Señor, para que podamos reflejar cada día más a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.